Muy buenas a todos, mi nombre es Nico y sean bienvenidos a un nuevo video de Legado Avatar. En esta ocasión les traigo un análisis de personaje de Ozai, pero sé lo que podrían estar pensando al escucharme decir esto, que no hice ya un video analizando a Ozai. Sí, así es, y de hecho fue el primer video en la historia del canal, pero este video no planea reemplazarlo, sino que pretende expandirlo con el análisis que se le hizo a Ozai en dos artículos que encontré en el último tiempo. Por eso también vale aclarar que la mayor parte de este guión es una traducción al español y una adaptación a mi estilo de estos textos escritos que pueden encontrar en sus formas originales por los links que les dejaré en la descripción. Los créditos por la base del análisis son para esos fans. Aclarado eso, vamos a meternos de lleno en este análisis que busca desentrañar y traer a exposición la complejidad oculta de Ozai. Y digo justamente que es oculta porque la propia serie animada nunca la trabaja directamente y además los propios fans de la serie no suelen molestarse en encontrarla tampoco, prefiriendo tildar a Ozai como un personaje simple que no les llega a los talones a otros villanos de la serie como Azula. Si bien yo mismo creo eso, no caigo en decir que eso vuelve a este hombre un mal personaje o un personaje mal escrito, pero para entender bien qué es lo que les estoy diciendo, vamos a entrar en lo que estos fans han propuesto. El primer artículo es muy breve y se basa en la premisa de que el libro de Recortes Legado de la Nación del Fuego es más que una oda al personaje de Airo, ya que, además de ser eso, también es muy interesante lo que Airo tiene que decir sobre su hermano menor Ozai, diciendo que había veces en las que Ozai solía dar la vuelta al tablero, tirar las piezas al aire y quemarlas, cuando jugaba al paisho con él y perdía. Este fan dice cómo nunca se imaginó a Ozai siendo literalmente la versión adolescente de Zuko, pero que debe aceptarlo, pues así es el canon. Luego dice que encuentra ciertamente conmovedor cómo Airo ve a Zuko como su hijo, no solo porque perdió a su hijo original, Luten, sino porque también buscaba enmendar los errores que cometió con Ozai. Con Zuko, Airo quería redimirse porque se sentía culpable de no haber guiado a su hermano pequeño por el buen camino. Y aquí es donde comienza el segundo artículo, mucho más largo y que profundiza en este concepto apenas planteado. Aquí sí que les voy a leer directamente varios extractos, comenzando por: no sé por qué, pero me preocupa cómo está escrito el personaje de Ozai. No me gusta verlo como un villano monótono y malvado por el simple hecho de serlo, que constantemente suelta frases hechas sobre traición e indignidad. Tampoco tengo la inclinación de restarle importancia a sus malas cualidades, ni de pensar que no es una persona extremadamente disfuncional y llena de odio, pero creo que hay una imagen más detallada que vale la pena pintar, una para la que la serie dejó espacio, pero que los cómics descartaron. Intentaré articular cómo creo que es esa imagen. Antes que nada, quiero aclarar que parte de esto será pura especulación, simplemente porque no hay mucho material del canon de la serie que describa por completo la historia de Ozai con su hermano Airo, su esposa Ursa, su padre Azulon, su madre Ayla, su sobrino Luten, etc. Ciertamente hemos tenido pistas, especialmente sobre los tres primeros, pero todas se han centrado en las actitudes de Ozai hacia ellos en el presente o en el pasado cercano, y nunca en cómo comenzaron o cambiaron esas relaciones con el tiempo. Tampoco hemos tenido conversaciones individuales entre Ozai y Airo, ni entre Ozai y Ursa para aclarar las cosas. Así que, si bien mis ideas sobre la personalidad y las relaciones de Ozai se vieron influenciadas por la serie, reconozco que, en última instancia, son mi propio canon y que este podría dar lugar a interpretaciones alternativas. Aquí me ceñiré a la mía y explicaré por qué la prefiero. Después de explicar eso, este segundo fan comienza a destacar cómo una escena del final de la serie y otra de los cómics chocan entre sí, produciendo una antítesis para todos los personajes involucrados. En esta parte, el fan está claramente en contra de cómo se manejó a Ozai en los cómics, y aprovecho para aclarar que no comparto en un 100% lo que dice, pero sí me convence lo suficiente como para estar haciendo un video del tema. Este fan dice que el motivo principal por el que el Ozai de los cómics lo abruma se basa en la primera escena que tiene con Zuko en la promesa, diciendo que no entiende cómo Ozai pudo pasar de lo deprimido que se veía al final de la serie a tener de vuelta su espíritu vivo como se le ve en el cómic. La primera imagen, dice este fan, es la de alguien que resiente profundamente a la persona que lo visita y que preferiría ser absorbido por la tierra antes que hablar con
con ella. Este Ozai apenas parece estar de humor para existir y mucho menos para hablar con Zuko. Incluso se puede ver en su diálogo: debería considerarme afortunado, el nuevo Señor del Fuego me ha honrado con su presencia en mi solitaria celda. Con Zuko contestándole: deberías considerarte afortunado de que el avatar te haya perdonado la vida, desterrarme fue lo mejor que pudiste haber hecho por mí, me puso en el camino correcto, quizás tu tiempo aquí pueda tener el mismo efecto en ti. El usuario continúa su análisis diciendo: su primera línea está llena de sarcasmo, en realidad no creía que Zuko quisiera volver a verlo y sabía que este difícilmente habría ido solo para preguntarle si estaba cómodo y disfrutando. Ozai tampoco está realmente contento de verlo, fuera cual fuera su propósito. Ahora bien, esto podría no sorprender, es prácticamente canon, dado que Ozai odia a Zuko, o al menos no lo soporta, pero ¿por qué? La primera posibilidad sería por la divergencia de habilidades en contraste a la personalidad. Zuko es débil y Ozai odia a los débiles. La segunda posibilidad es pragmatismo puro. Zuko no es apto para el trono. Creo que la escena de la prisión desmiente ambas cosas. En esta escena vemos a Ozai en su celda con Zuko como el Señor del Fuego. A estas alturas, Ozai tendría que haber sufrido una pérdida de memoria para pensar que Zuko es débil, ya que este dirigió el ataque de fuego control más poderoso de Ozai, se deshizo de Azula como un obstáculo para su gobierno, consiguió al avatar como aliado y se colocó en una posición política que le permitiría ejecutarlo cuando quisiera. Así que, si el chico era un debilucho antes, seguro que ahora ya no lo es. De hecho, incluso el sombreado y los ángulos de las tomas durante la interacción sirven para retratar la dinámica de los personajes. Ozai se desploma en las sombras mirando al suelo, mientras la sombra de Zuko cae sobre él antes de inclinarse imponentemente para sacarle información. El mensaje es claro: la balanza está invertida, Ozai, ya no tienes el control. Que Zuko no haya contribuido de niño a que Ozai alcanzara el trono ya no es un problema, porque Ozai sí lo consiguió a pesar de Zuko. Zuko tampoco le quitó realmente el trono a Ozai, fue Aang quien lo hizo, ya que le quitó el fuego control y esa era la única arma con la que Ozai podría haber recuperado el trono de forma realista tras la victoria de Zuko en el Agni Kai. Aang fue quien hizo irreversible la salida de Ozai del puesto de Señor del Fuego. Zuko simplemente lo aprovechó. Así que, si Ozai siente ira por el trono, lo más probable es que esté dirigida a Aang. Así que ni la posibilidad 1 ni la posibilidad 2 influyen en la interacción actual entre Zuko y Ozai. Sin embargo, Ozai aún odia a Zuko. Si bien los dos factores mencionados podrían haber moldeado la actitud de Ozai hacia Zuko anteriormente, esta escena muestra que, incluso en su ausencia, Ozai alberga un resentimiento persistente hacia su hijo que, en el mejor de los casos, lo hace reticente a interactuar con él. La única explicación es que este resentimiento tiene su origen en algo más. El usuario continúa ejemplificando su análisis, trayendo sobre la mesa la escena más importante entre Zuko y Ozai, la que se da durante el eclipse, cuando Zuko le dice a su padre que luego de irse de allí, liberará al tío Airo de su prisión, suplicándole por su perdón, pues él fue un verdadero padre para él. Pero he tomado una decisión aún más importante, dice Zuko. Voy a unirme al avatar y voy a ayudarlo a vencerte. Cuando Ozai le cuestiona por qué no lo mata ahí mismo con sus espadas, aprovechando que él está desarmado, Zuko le dice: porque conozco mi propio destino, vencerte es el destino del avatar. El fan continúa su análisis diciendo: Zuko estaba ahí para decir la verdad. La primera parte era que Azula había sido quien había matado al avatar. La segunda parte era que Zuko ya no era leal a Ozai ni a sus objetivos y que lo había rechazado como autoridad y figura paterna en favor de Airo. Y esta parte resultó tener un impacto mucho mayor en Ozai que la primera. En esta parte debo corregir un error que comete el fan en su artículo, ya que dice que cuando Ozai oye la primera parte solo echa a Zuko, mientras que al oír la segunda parte ya sí que quiere matar a Zuko. Esto no es así. La respuesta de Ozai al descubrir la mentira de Azula fue echar a Zuko de la habitación, diciéndole que si no se iba lo mataría, pero es apenas después de escuchar lo segundo que las intenciones de Ozai se vuelven sí o sí asesinas, con la opción de que Zuko se vaya ya no estando sobre la mesa. El artículo continúa con: pero de nuevo, ¿por qué? Una respuesta fácil parece ser que Ozai simplemente reconoció a Zuko como un traidor y respondió haciendo lo que les hace a los traidores. Demostrando cierta satisfacción, Ozai dice lo que necesita decir para mantener a Zuko en la habitación
interpretación, sonriendo al ver que su plan funciona y lo mantiene ocupado el tiempo justo para que salga el sol y pueda generar un relámpago con el cual eliminar al traidor de la existencia de una vez por todas. Y dado que sonríe antes de hacerlo, parece fácil ir un paso más allá y decir que, en el fondo, eso es todo lo que Ozai siempre quiso hacer de Azuko. El Ozai que resulta de este análisis es cruel, despiadado y calculador. El Ozai que nos resulta familiar. Su mundo se divide entre objetos que pueden usarse para impulsar sus planes y objetos que se interponen en su camino. Es un experto manipulador y analista de costes y beneficios y probablemente se habría sentado a tomar un sorbo más de té después de matar a Zuko. Esta interpretación parece ser exactamente lo que insinúan los cómics. Durante la continuación de la escena en la prisión en La Promesa, después de que Zuko pregunte por Ursa, vemos a Ozai esbozar su antigua sonrisa del Sol Negro cuando pretende atrapar a Zuko en otra red manipuladora. Ve el punto débil de Zuko, el deseo de una familia, y procede a utilizarlo. Esto encaja a la perfección con la forma en que Ozai manipuló a Zuko para que se quedara en el búnker, por lo que parece lo correcto para su personaje. Y admito que este Ozai funciona en términos de continuidad, pero solo si consideramos que su mirada de reojo a Zuko en la serie, cuando este lo visita más tarde en su celda, no significa absolutamente nada. En mi opinión, continúa diciendo Stefan, La Promesa cometió un error con Ozai, concretamente al eliminar las secuelas del resentimiento de Ozai pintado por su reacción en la serie a la llegada de Zuko. En el cómic, Ozai parece encantado con que Zuko se ofrezca para otra vuelta de juegos de marionetas, pero en la serie, Ozai entrecerró los ojos, lanzó una mirada furtiva a Zuko y luego apartó la mirada mientras murmuraba sobre la suerte que tenía de que el nuevo Señor del Fuego lo visitara. A él, el prisionero solitario, no sonrió para sí mismo, preparándose para un astuto juego mental, ni siquiera le hizo una reverencia a Zuko. Si interpretas esto como yo, es decir, que Ozai está resentido con Zuko y no quiere tener nada que ver con él, manipulación o no, entonces tenemos un muy extraño atisbo de la profundidad de sus emociones, algo que rara vez se veía en otros lugares. Tenemos evidencia de un rencor persistente que no proviene ni de la moral de Zuko, ni de su falta de habilidad para el fuego control, ni de su posesión del trono. Resulta lógico preguntarse, quizás de nuevo, ¿por qué Ozai odia a Zuko? Considerando de nuevo el repentino cambio de objetivo de Ozai durante la conversación del Sol Negro, creo que el origen de este odio es que Zuko eligió ponerse del lado de Airo en vida en lugar de estar con él. Tuvo que haber un momento en el que el humor de Ozai cambió de «lárgate Zuko antes de que te haga algo malo» a «traidor incurable, haré que te arrepientas de haber nacido». Creo que ese momento fue al final de este diálogo que le dice Zuko. De niños, nos enseñaron que la Nación del Fuego era la civilización más grande de la historia, y de alguna manera, la guerra era nuestra forma de compartir nuestra grandeza con el mundo. ¡Qué mentira tan increíble! La Nación del Fuego aterroriza a la gente del mundo. No ven nuestra grandeza, nos odian. Y nos lo merecemos. Hemos creado una era de miedo en el mundo, y si no queremos que el mundo se autodestruya, debemos reemplazarla con una era de paz y bondad. A lo que Ozai se burla y le dice, tu tío te ha afectado, ¿verdad? Y Zuko se atreve a decirle, sí, lo hizo. Ozai pone esa cara que vemos en imagen, pues se da cuenta de que Zuko es justo lo que no quiere que sea, y su repulsión es tal que decide matarlo. El canon ya daba a entender que a Ozai le disgustaba Airo, pero se desconoce el motivo. Claramente tiene algo que ver con la preferencia de Airo por el lado tranquilo y despreocupado de la vida, el té, la filosofía, la bondad. Y la antipatía era tan fuerte que Ozai llamó traidor a Airo en el final del libro Agua, cuando simplemente llamó a Zuko un fracaso, a pesar de que ambos compartieron básicamente la misma aventura hasta el Polo Norte. Parece que Ozai al menos reconoció en ese momento que Zuko había estado intentando satisfacer sus exigencias de capturar al Avatar, aunque fuera inútil. Así que Ozai sabía que al menos podía mantenerlo controlado, pero algo lo convenció de que, a pesar de todo lo demás en el viaje de Airo y Zuko, Airo era el traidor de los dos. Casi con toda seguridad, era el conocimiento previo de Ozai sobre las costumbres y creencias
creencias de Airo. Que Zuko se volviera contra Airo en Ba Sing Se y matara al Avatar le demostró a Ozai que Airo no lo había alcanzado, y esa era la premisa para un indulto completo. Como escuchamos a Ozai decir cuando le da la bienvenida a casa a Zuko: estoy orgulloso de ti, príncipe Zuko. Estoy orgulloso porque tu hermana conquistó Ba Sing Se. Estoy orgulloso porque cuando tu lealtad fue puesta a prueba por tu tío traidor, hiciste lo correcto y capturaste al traidor. Y estoy más orgulloso de tu logro más legendario, matar al Avatar. A lo que Zuko contesta: ¿qué oíste? Con Ozai entonces diciendo: Azula me lo contó todo. Dijo que estaba asombrada con tu poder y ferocidad en el momento de la verdad. Observemos cómo se refiere al momento del supuesto asesinato del Avatar por parte de Zuko como el momento de la verdad. En realidad, Ozai lo vio como un momento de la verdad porque había puesto a prueba la lealtad de Zuko. Dado que Ozai creyó de inmediato a Azula cuando le contó lo sucedido, parece que ya veía a Zuko como alguien con una identidad vacilante, alguien capaz de elegir entre el bando de Airo o el suyo. Que Zuko eligiera bien a ojos de Ozai fue un alivio y lo más importante, fue algo creíble. Así que creo que el fulminante ataque de Ozai a Zuko no se debía a que quisiera finalmente matarlo por la inutilidad que había demostrado durante toda su vida, ni siquiera por haber declarado que quería ayudar al Avatar. Ozai lo hizo porque quería que Zuko sintiera el dolor por ponerse del lado de Airo. Y no solo por la filosofía de Airo, sino por el propio Airo como figura paterna, justo después de que Ozai le hubiera dado a Zuko una bienvenida tan fácil y le hubiera dado tanto prestigio. Porque pensemos en el ultimátum de Zuko a Ozai. Fue una traición personal y también un insulto personal, porque Zuko le transmitió que Ozai ahora era como un montón de basura para él. Ozai puede ser un maestro fuego y un luchador físico de primera clase, pero no tiene ningún mecanismo de defensa contra alguien que lo hiere con palabras. Y así, por reflejo, toma represalias físicas y decide hacer que Zuko pague el precio máximo. Esto nos demuestra una naturaleza desquiciada y cruel, pero mi punto es que fue una acción dominada por la ira ante la decisión de Zuko, más que un deseo o plan largamente albergado. Finalmente, veamos de nuevo lo que Ozai le dice a Zuko cuando este lo visita en prisión. Debería considerarme afortunado. El nuevo Señor del Fuego me ha honrado con su presencia en mi solitaria celda. Fíjense en cómo Ozai dice solitario. Que Zuko lo abandone y lo encarcele lo ha dejado no solo, sino solitario, sin amigos ni aliados. El sarcasmo gira entonces en torno a lo inesperado que es que Zuko lo visite después de haberlo dejado pudrirse allí tan decididamente. Así que está claro que la intención de Zuko de hacerle sentir a Ozai el peso de su abandono tuvo éxito. Ozai sí que lo está sintiendo. Pero si la partida de Zuko en el Día del Sol Negro afectó emocionalmente a Ozai, entonces debió existir un momento en el que Ozai hubiera deseado que las cosas fueran diferentes entre ellos. Además, ese tiempo debió extenderse hasta antes del exilio de Zuko. Se podría objetar que a Ozai solo le empezó a importar que Zuko estuviera de su lado después de que Zuko demostrara ferocidad y fuerza al matar al Avatar. Pero al final de la serie, Ozai ya sabía que Zuko en realidad no hizo nada y que su exilio solo lo había consolidado como el epítome de lo que Ozai odia. Así que Ozai sabe que Zuko siempre había sido un benefactor y un adorador de Airo. Si hubiera considerado a Zuko como un caso perdido y no hubiera tenido ningún interés personal en él antes de que se probara falsamente, no debería haber sido difícil para Ozai aceptar el hecho de que Zuko había logrado engañarlo desde su regreso a casa y hasta el día del eclipse. En cualquier caso, creo que Ozai no se habría sentido tan afectado como para odiar a Zuko por revelar su verdadero yo. Claro, se habría molestado, sobre todo porque ahora parecía un tonto por haberle prestado tanta atención, pero desde luego no creo que el resentimiento de Ozai hubiera perdurado tras la pérdida de su fuego control y su encarcelamiento, a menos que ese breve lapso con Zuko a su lado hubiera despertado algo más profundo, un deseo pasado por esto mismo. De lo contrario, Ozai simplemente habría hecho lo que hacía el Ozai de los cómics, esbozar una sonrisa burlona e intentar explotar esa debilidad tan familiar para su beneficio. En ese caso, Ozai debería haberse alegrado de ver a Zuko entrar en la habitación. El chico es demasiado fácil de controlar, pero en la serie, la reacción de Ozai sigue siendo de resentimiento, de reticencia a hablar con Zuko o a verlo. Esto indica que Ozai tenía un gran interés emocional en que Zuko lo eligiera a
él en lugar de a Airo. Ahora es interesante preguntarse por qué. Quizás fue simplemente porque Zuko es su hijo. Después de todo, Ozai parece darle importancia a la idea de que un padre herede a su hijo y por lo tanto lo moldee a su imagen. O quizás había un motivo más profundo. Quizás a Ozai realmente le gustaba la sensación de cercanía y comprensión que resulta de tener un hijo similar a él. De nuevo, esto es especulación, pero la cuestión es que es válido. Pero entonces Zuko le demostró que eso jamás podría pasar. Le hizo saber a Ozai que había adoptado las enseñanzas de Airo, que éstas lo habían convertido a él, su padre biológico, en una imagen del mal en su mente y que, por lo tanto, se pondría del lado de su tío. Y por eso Ozai lo odia. Ahora surgen todo tipo de preguntas. ¿Por qué Ozai odiaba a Airo? ¿Era por la preocupación de Airo por el lado bueno de la vida? De ser así, ¿odiaba Ozai a Airo incluso cuando este era un poderoso general y presumiblemente mató a los últimos dragones? De ser así, ¿se debía el odio de Ozai a que Airo fuera el primogénito? ¿Acaso Ozai también odiaba a su padre por imponer tal preferencia por su primogénito sobre el segundo? ¿Fue ese quizá el motivo por el que Ozai pudo matar a Azulon con tanta voluntad? Y si Ozai albergaba esperanzas tempranas de que Zuko se convirtiera en una persona más competente, ¿podría su odio por Azulon haber eclipsado su odio por Zuko y sus malas habilidades? Y de ser así, ¿habría preferido Ozai matar a Zuko para complacer a un padre al que odiaba y que jamás le daría el trono, o matar a su padre para obtener el trono y salvar al niño? ¿Significaría eso que él y Ursa realmente trabajaron juntos para vencer a Azulon en lugar de que Ursa interviniera sola para salvar la situación? Todos estos temas se vuelven relevantes e interesantes de explorar en cuanto comprendemos las emociones de Ozai. Cualesquiera sean los resultados de esas exploraciones, creo que darían como resultado una conclusión para Ozai mucho más interesante que la que obtuvo en Humo y Sombra, cuando Ursa va a su celda y le dice: después de todos estos años, por fin te veo, Ozai. Solo eres un muy pequeño hombre tratando con todas tus fuerzas de ser grande. Tu corazón es tan pequeño que no tienes lugar para tu hijo, o tu hija, o tu hermano, o siquiera para ti mismo. Adiós, Ozai. Entiendo el mensaje y concuerda con el resto de los cómics y con la interpretación monótona del Ozai de la serie, pero para mí es una decepción. Crea un personaje loco y moralmente caído, lo deja en la cárcel y se marcha triunfalmente con la conclusión de que todos los demás están felices ahora que él ya no está. En cambio, la serie exhibe un personaje malvado con emociones implícitas tras la locura. Lo aplasta, lo atrapa en la cárcel y lo deja enfurecerse como se merece, con la conclusión de que el bien triunfa en el mundo, mientras que el mal que él eligió no. Creo que la segunda opción se acerca más al mensaje de Avatar. Así que, en mi opinión, concluye el usuario, Ozai no es un hombrecillo que intenta con todas sus fuerzas ser grande, es un hombre enfurecido que cree estar tranquilo y satisfecho, pero no lo está. Es un hombre que dejó que su furia ante ciertas figuras o acontecimientos de su juventud lo consumieran y corrompieran. Alguien inflexible e implacable hasta el punto de dejar que esa ira se transmita a las generaciones futuras y repudiar a quien siquiera les recuerde a los culpables como Zuko o los ayude como Azula, hasta el punto en que esa ira se convierte en algo que Ozai elige, y al elegir esa ira, Ozai adquiere la sensación de tener derecho a imponer su orden al mundo entero, mientras que al mismo tiempo va despojando gradualmente de su entorno a todos los que podrían haberlo cuidado, a su vez que destruye a la persona que una vez fue. Al menos así es como yo lo veo. Y de esa manera, este segundo artículo concluye su análisis sobre Ozai. Pero antes de terminar, hay un punto interesante que le remarcan en los comentarios conectado a cuando dice que no ve a Ozai como un hombre pequeño que intenta ser grande, como le dice Ursa en Humo y Sombra. Un usuario le dijo que no considera los conceptos excluyentes entre sí, diciendo que creo que es precisamente lo que Ursa quería transmitirle a su ex marido, que empezó siendo una persona pequeña e insignificante a pesar de su estatus
años y que, en su insatisfacción por ello, se fue minimizando mentalmente y se hizo aún más pequeño, pensando que estaba haciendo lo contrario y engrandeciéndose. El motivo por el que sigue siendo tan pequeño y por lo tanto inquieto o insatisfecho a pesar de todos sus deseos y autoengaños es que todo el exceso de odio que siente a diario ha ocupado tanto espacio en su pequeño y marchito corazón que deja poco o ningún espacio para el amor, ningún amor por nadie, ni siquiera por sí mismo. Si se hubiera amado lo suficiente como para no sopesar constantemente su valor frente al de su hermano mayor, ni para poner tanto interés emocional en cómo lo veían los demás y en su utilidad para sus propósitos en la vida, y si hubiera amado a los demás lo suficiente como para ganarse su devoción personal mediante la bondad y la decencia, no sería el hombre que es ahora ni habría tenido el miserable destino que le tocó. Pero la ira amarga, hirviente, llena de odio y de sentimiento a la que decidió apegarse, como tú dices, y su total indiferencia por cualquier otra emoción es lo que finalmente destruyó su vida. Él es su propia perdición. Y bueno, con eso último ya sí que coincido completamente, pero el análisis previo y central de este video me pareció de igual manera muy interesante. Pero bueno, espero que todo esto se pudiera entender de la forma más clara posible. Hubo una parte en la que ya dejé que fluyera por completo el artículo porque no sentí que necesitara intervención o explicación alguna. Ya para terminar, los invito a dejarle su me gusta al video y suscribirse al canal. Gracias y hasta la próxima.